¿Qué tal? Muchas bendiciones a todos ustedes, amados hermanos, a los que se conectan siempre a través de este canal profético en YouTube y también a todos los alumnos de la escuela profética, a los que siempre estamos llegando cada semana con mensajes y enseñanzas también. Eh, Les damos gracias a Dios por este mes de mayo, que es un mes maravilloso, es un mes de ver cosas mayores y por todo esto que estamos todos juntos atravesando, obviamente, a nivel mundial. Tenemos que seguir levantando tiempo de oración, tiempo de plegarias, para que todo esto pase, obviamente, pronto, pero entendiendo el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Eh, Quiero empezar eh, primero dando gracias a Dios y también al Espíritu Santo que siempre nos guía a seguir llevándoles mensajes, enseñanzas y sobre todo que a través de él fluye esta palabra. Eh, ya hemos visto anteriormente y también, bueno, a los que hemos explicado en la escuela profética que obviamente todo este asunto del coronavirus, a mí me han preguntado muchas veces mi opinión, que qué pienso de esto. Obviamente ya les he dicho que todo esto Dios permite que pase por un propósito, porque nada en la tierra se escapa de las manos de Dios. Pero obviamente la maldad no la produce el Señor, no la crea Dios. La maldad siempre es hecha por los malvados, por los malos, ¿no? Y sabemos quién es el que orquesta todo eso, el enemigo. Entonces el enemigo usa a los malvados para crear cosas malas, cosas de maldad. Y ellos tratan obviamente de enviar esa maldad a otras personas para que ellos sean beneficiados con todo eso. Sabemos que detrás de todo esto está el nuevo orden mundial, sabemos que están grupos de poderes, gobiernos, un montón de personas que son los únicos beneficiados con toda esta crisis mundial y con toda esta pandemia que hay alrededor del mundo. Ahora, a nosotros nos corresponde ver las cosas espirituales, nos corresponde ver cuál es la misión de nosotros como iglesia. También siempre nuestra posición sobre de que si esto es un juicio o no un juicio de Dios, los juicios sabemos que vienen para arrepentimiento. Eh, por eso decimos que todas estas cosas que han pasado y que están pasando, ¿no? Toda esta situación dramática que afecta a tantas personas en el mundo, obviamente que es parte eh, de lo que Dios permita que pueda pasar. Así que si Dios permite que esté pasando esto y hay sacudimientos en la tierra y aún vendrán más, es porque todo esto está escrito en la palabra de Dios. Pero los juicios son casualmente por el amor y la misericordia que Dios tiene con cada uno de los seres humanos en la tierra, porque los quiere llamar a un arrepentimiento. Así que si Dios ha permitido que todo esto se extienda más de 40 días, porque ya no estamos viviendo una cuarentena, estamos viviendo más de 40 días, ¿no? En un encierro, en un detenimiento de actividades. Muchos de nosotros no podemos trabajar, por ejemplo yo, que tengo que trabajar en el rubro turístico, estamos totalmente paralizados, ni siquiera podemos viajar, porque el aeropuerto de Lima está cerrado, estamos aquí como atrapados. Pero dentro de todo esto, esto ha servido para un propósito. Entonces, en la palabra de Dios también dice, y eso lo voy a leer un poquito más adelante, en lo que cómo Dios también corrige a sus hijos. Así que los juicios de Dios que dice Pedro, el apóstol Pedro, que comienzan por la casa de Dios, es casualmente porque Dios tiene que alinear a su pueblo, tiene que corregir a su pueblo y tenemos que corregir nuestros caminos. Así que muchos de nosotros, y esto es la verdad absoluta, y esto a nadie le es indiferente, que mucha gente se ha retirado de muchas iglesias por causa de que no han visto el amor de Dios, no ven frutos, obviamente, del Espíritu, no se predica una sana doctrina, la gente dice que empiezan a pedir plata, eso es lo que casi siempre yo escucho esa queja, la gente empieza, ni bien uno entra, dice, en la puerta te están, dice, asaltando.
hemos nosotros mismos confirmado muchas personas que obviamente se autodenominan, han ejercido control sobre las iglesias, mucho control religioso, sobre todo hay mucha religiosidad, no hay una verdadera iglesia, una familia, no sea a cumplir el propósito de que la iglesia salga y dé testimonio, de que predique la palabra, de que la iglesia, hay una iglesia con poder. Y eso se los digo ¿por qué? Porque en este tiempo que nosotros estamos viendo que la gente está clamando por sanidad, principalmente en el mundo, eh, que es el tiempo justo que nosotros tenemos que predicar sobre sanidad, nos ocurrió algo muy importante como testimonio, yo lo quiero dar, de que nosotros empezamos, obviamente, un centro de sanidades allá en Noruega, donde mi esposo y yo lideramos el Centro Apostólico de Avivamiento. Y nos conectamos con muchos ministerios, obviamente, de otros países del mundo. Entonces, nosotros inauguramos un centro de sanidades y ha habido una gran oposición para levantar ese centro de sanidades. Porque cuando mi esposo clamaba hace tiempo por un centro de rehabilitación, Dios le dijo que lo correcto era llamarlo centro de sanidades, porque él era el sanador, él era el que iba a traer sanidad a muchas personas. Entonces, bueno, nosotros pedimos centro de sanidad y rehabilitación, obviamente, para que también gente del mundo pudiera venir. Pero hemos visto una gran oposición aún de mismos cristianos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en ese país de Noruega, eh, centros de sanidades se usan más como centros de nueva era. Entonces se dan cuenta que por qué y por qué la nueva era ha tomado gran repercusión en tomar la sanidad que le pertenece a Dios. Porque no hemos visto una iglesia con poder levantarse a hacer sanidades y milagros. Y por eso es que la iglesia en muchos países, no todos, obviamente, sí vemos que hay ministros que sí salen a orar, a predicar la palabra con milagros, con señales, con sanidades, sí, hay. Pero, por ejemplo, en un país como ese que ha venido como una sequía espiritual, muerte espiritual, no hay poder de Dios, entonces los mismos cristianos están yendo a buscar en la nueva era sanidades, ¿se dan cuenta? Entonces nosotros estamos en oposición a eso y este es para nosotros el mejor tiempo de predicar de que el único sanador es Jesús y Jesús es el que va a sanar no solo a nosotros, sino las naciones, iba a traer sanidad a la tierra. Por eso el otro día nosotros compartimos un mensaje sobre sanidad, porque eso es lo que Dios nos estaba hablando, que en este tiempo Dios venía a sanar corazones, venía a sanar nuestra alma, venía a sanar nuestra mente y nos iba a sanar de este trauma, de este tiempo de encierro y de tanto pánico y pandemia en el mundo, obviamente, ¿no? Y que muchos iban a empezar a manifestar estas sanidades, obviamente orando, ¿no? Estamos viendo grupos de doctores, de enfermeras, aún policías, se dan cuenta que Dios está usando, está levantando una iglesia aún dentro de la sociedad. Aún los evangelistas de repente no pueden salir a predicar, estamos predicando en Facebook estamos predicando, estamos enseñando, estamos llevando mensajes de ánimo, de esperanza, lanzando profecías, haciendo cultos de adoración y todo eso, pero a las calles realmente no podemos llegar todos. Solo algunas iglesias están pudiendo tener permisos para salir a ayudar, a dar donaciones y todo eso. Pero Dios está levantando, por ejemplo, policías evangelistas. Dios los está usando. Y los intercesores ahora son doctores y enfermeras. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios es soberano para saber qué es lo que va a hacer. Así que todo esto tiene un propósito. Y para esto es el que el Señor nos está llevando ya a un nuevo tiempo de ver, especialmente en este mes de mayo, más va a ser un mes de ver mayor poder de Dios, porque el 5 representa el poder de Dios. El 5 también significa la gracia de Dios. Este mes vamos a ver la gracia de Dios y este mes vamos a ver más milagros y victorias de parte de Dios, porque obviamente ya Dios empieza a cambiar las cosas, así que todo tiene un propósito. Si bien ya Dios nos ha estado procesando, probando y también ha querido que tengamos un tiempo a solas con Él,
a solos con nuestra familia, nos ha unido, todo ha tenido un propósito, ¿se dan cuenta? Entonces, nada se escapa de las manos de Dios. No es que ya el enemigo tomó total poder. No, 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 no. Él viene ya a castigar el coronavirus, ya viene porque se está levantando una iglesia intercesora, ya estamos viendo que Dios tiene una convocatoria con cada uno de nosotros y tenemos que seguir declarando la victoria de Dios, tenemos que seguir orando, ¿no? Orando por los enfermos, orando contra la crisis, contra toda circunstancia y declarando siempre la palabra de Dios. Y vamos en avance y a cosas mayores. Así que vamos a empezar ahora sí a compartir la palabra profética, pero parte de esto que les he contado es también parte de la palabra profética. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que llevarnos ya a un cambio de mentalidad, de transformación de nuestra mente, de estar renovados, porque Dios quiere que seamos, obviamente, reargullidos, si estamos caminando, no estamos caminando bien, que nos realineemos con muchas cosas en nuestra vida, que renovemos nuestra mente, que reavivemos nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que nos dé un nuevo comienzo. En inglés se llama reset, un empezar de nuevo, ya, resetear todo. Tenemos como iglesia que resetear todo y empezar a cumplir el propósito de Dios para el cual nos ha traído como iglesia de final de los tiempos, que si no entramos en una mentalidad de victoria y de gobierno, no vamos a tener, obviamente, avances en el reino de Dios. Y el Señor ya quiere que preparemos a esta iglesia porque Él ya viene pronto. El Señor Jesús viene pronto, así que si no vemos esto como señales de que Él viene pronto, obviamente no estamos cumpliendo nuestra misión como iglesia de Cristo. Así que en este mes Dios empieza a responder muchas cosas y vamos a ver también que otras cosas van a empezar a moverse, no solo de forma acelerada, sino de una forma inesperada. Y eso es lo que hemos estado viendo desde que hemos empezado el mes. Bueno, como hemos visto, el 5 significa la gracia de Dios. Así que van a poder ver en sus Biblias, 1 Samuel 17, donde vemos la victoria de David frente a Goliat, que fue lo que usó él por la gracia de Dios, ese pequeño joven que en ese tiempo era, ¿no? Que lo habían ungido para ser rey de Israel. Por la gracia concedida por Dios, él toma, dice, su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, obviamente, ¿no? Donde traía esa onda, tomó la onda con su mano y obviamente la lanzó contra el filisteo. Entonces él le dijo, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Así que él dijo, en el nombre de Jehová yo vengo, le decía al gigante, ¿no? Tú vienes con lanza y jabalina, yo vengo en el nombre de Jehová. Así que por la gracia de Dios, él pudo vencer a ese gigante. Así que de esa manera Dios nos está llamando en este mes para que por la gracia de Dios sigamos avanzando y derrotando a los gigantes. Sobre todo vamos contra ese gigante, el coronavirus. No nos va a vencer, no nos va a detener como iglesia, no nos vamos a atemorizar. Así venga a alardear que va a matar a todos, no. Declaramos vida, declaramos resurrección, declaramos que la gracia de Dios en este mes se manifestará como nunca antes y van a ser muchos salvados. Recuerden que va a venir más salvación de parte de Dios porque por la gracia de Dios somos salvos. También vamos a ver que 5 son los títulos del Señor. 5 son los títulos del Señor Jesús, conforme lo dice Isaías 9:6, donde dice que Él es admirable, Él es consejero, Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno y Él es príncipe de paz. Así que esos 5 títulos lo vamos a ver también y ya lo hemos visto en estas 2 primeras semanas, ya lo hemos visto. Les voy a decir que este mensaje yo tenía que haberlo dado el fin de semana pasado. Pero cuando Dios no me permite dar el mensaje es porque necesita completar algo. Yo tenía que completar de recibir algo este fin de semana, justo después del Día de la Madre que celebramos aquí en Perú. Y por eso me hizo completar la visión completa. Había una parte que me faltaba y justo la recibí. Por eso es que recién en este día les puedo compartir esta palabra.
Y también es lo que vamos a seguir viendo para las próximas semanas, no solo todo el mes de mayo, sino aún principios de junio vamos a seguir viendo esto. Luego también me dijo el Señor que en el quinto día de la creación, que era el día 5, él dice que obviamente había producido ya los seres vivientes, las aves que volaban sobre la tierra y también los seres vivientes del mar. Entonces empezaron a producir y todo, y vio Dios que era bueno, dice. Y luego dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Así que en este mes se van a manifestar especialmente milagros de multiplicación. Eso es lo que me ha dicho el Señor. Entonces, en este mes estamos creyendo por milagros, realmente milagros de Dios. El día de hoy hemos recibido, nosotros habíamos dado como testimonio dentro del grupo de intercesión, el que habíamos recibido una respuesta de parte de Dios que era realmente milagrosa, porque la verdad no se veía venir y la estamos clamando, creo, del año pasado. Pero hoy día lo vimos. Ahora, otra de las cosas que hemos visto es multiplicación realmente. Hemos visto que Dios ha multiplicado de manera sobrenatural y esto se ve también en los 5 panes que Jesús usó y por los que dio de comer a 5.000 personas, ¿se dan cuenta? Entonces, 5 panes fueron usados para traer uno de los milagros más sobrenaturales del Señor Jesús. Así que si tú crees de parte de Dios que tú puedes recibir un milagro de multiplicación, recíbelo en el nombre de Jesús. Yo lo creo, yo lo recibo y yo lo veo. Lo he visto el mes pasado, lo estoy viendo este mes y lo voy a seguir viendo porque creo realmente que Dios puede hacer cosas tremendas, así sea con pocas cosas. Por eso nunca veas que tu semilla es poca cosa delante de Dios, porque delante de Dios si lo das de corazón, Él lo multiplica, porque estás confiando que es Él el que trae la provisión y la multiplicación. También dice que 500 años tenía Noé cuando halló gracia delante de Dios y son 5 los dedos en las manos, ¿no? Obviamente tenemos 5 dedos en la mano y estos representan el poder de Dios y también los 5 ministerios que se han establecido para el gobierno de la iglesia, ¿no? Acuérdense, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, este mes también vamos a ver algo que es, ¿cuál es el elemento profético para este mes? Este mes Dios nos está llamando a consagrarnos más como reyes y sacerdotes. Así que sabemos que ya no somos parte del sacerdocio levítico, ¿verdad? Entonces, así como el Señor le había mandado a Aarón y a sus hijos a que se consagren y a los descendientes, obviamente, nosotros ya somos sacerdotes como Jesús en el orden de Melquisedec. Y Dios quiere ya no solo ¿cómo se dice? Solo un linaje de sacerdotes, sino que ya todos seamos reyes y sacerdotes, que todos seamos una nación santa, un pueblo consagrado para Él. Así que cuando uno se consagra al Señor, viene ese aceite de la unción. Así que este mes el Señor me muestra que lo que representa la gracia de Dios y por lo que también somos salvos, es el aceite de la unción, el que se usaba para consagrar a las personas, así como lo usaban los sacerdotes, ¿no? Aparte de que 5 son los elementos, vamos a ver qué son los elementos eh, del aceite de la unción. Ahí en Éxodo 30, lo pueden ver en la parte de Éxodo 30, lo voy a decir específicamente. Cuando el Señor explica qué tipo de aceite tenía que ser consagrado, ¿no? Y con el que tenían que ungirse los utensilios y obviamente los sacerdotes y todo eso, Él especifica 5 elementos que forman parte del aceite de la unción. Así que ahí también hay 5, por eso también 5 es número de la gracia de Dios. Entonces, le dijo en el 34, Éxodo 30, 34, a partir de ahí él empieza a explicar sobre del 32. Cualquiera que compusiere, dice, ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño será corto entre su pueblo. ¿Por qué? Porque él decía que sobre carne de hombre no será derramado, desde el 32. Ni haréis otro semejante conforme a su composición, porque santo es. O sea, ese aceite era
totalmente consagrado, era santo, entonces no se podía poner sobre cualquier cosa, cualquier persona, no. El Señor decía específicamente sobre qué utensilio, sobre qué persona tenía que usarse ese aceite. Así que era un aceite muy especial. Y decía, y harás de ello el incienso, dice en el 34. Dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas, estacte y uña aromática, y galvano aromático, e incienso puro. Son cuatro elementos que son como una especie de plantas, ¿no? Esencias, se podría decir, esencias aromáticas. Y el quinto elemento era el mismo aceite. Entonces, sobre ese aceite se echaban esas cuatro fragancias aromáticas que salían obviamente de plantas, y todo eso se mezclaba para hacer este aceite especial. Y decía, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y dice, y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo te mostraré a ti, os será cosa santísima. Bueno, eso se hacía obviamente en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos usar ahora solo como representación de la unción de Dios. Entonces nosotros ahora sí consagramos obviamente también un aceite cuando ungimos y hacemos actos proféticos, pero esto principalmente, este aceite viene del cielo, así que el aceite que el Espíritu Santo pone sobre nosotros significa obviamente para traer más de la consagración de Dios, más de la presencia de Dios, más de la gracia de Dios sobre tu vida. Entonces eso es lo que Dios está queriendo representar a través de este mes. ¿Qué es específicamente lo que tienes que buscar en este mes? Más de la presencia de Dios para tener más del aceite de Dios, cargar más. Nosotros somos ya ese portador, esa vasija del aceite del Señor que es puro y es santo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con todo eso. Y bueno, entonces vamos a ver qué más cosas vamos a ver este mes y qué cosas más también hemos visto. Este es un tiempo de permanecer en paz, de mantener el rumbo con lo que Dios está revelándonos, ¿no? Hay mucho caos alrededor nuestro, hay mucho desorden, hemos visto, ¿no? Hay mucha, obviamente, pandemia, que es algo así como que se expande algo sobre muchas personas como algo destructivo. Entonces, espiritualmente, muchos profetas, como les he contado anteriormente, han visto dentro del coronavirus un espíritu violento, agresivo, es un espíritu destructor, es un espíritu que trae terror, trae trauma, produce trauma. Entonces, por eso es que la gente está así en este pánico tremendo. Entonces, tenemos que mostrarle al mundo que Jesús es la paz en medio de la tormenta y que Jesús nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que si nosotros como cristianos no vivimos esta paz, no mantenemos nuestra paz, porque el Señor dice que Él guardará en completa paz aquel, ¿no?, cuyo pensamiento persevere en Él. Así que nuestra mirada tiene que estar en Dios, en Jesús, que es el consumador de la fe. Y cuando Jesús reina realmente en tu vida y tú le das el control de todo y descansas en Él, realmente vas a ver no solo la provisión, la bendición, sino la paz de Dios, que es lo más importante, porque si no tenemos paz, se afecta nuestra salud. Hay mucha gente que, bueno, no estará enferma del coronavirus, pero está enferma de otras cosas. Y ya están en depresión, están en estrés, en ansiedad, desesperados que sea el día de mañana, no tenemos que comer, no tenemos con qué pagar las cuentas, qué va a ser de nuestra vida, no trabajamos, ¿se dan cuenta? Porque esas son las preocupaciones del mundo. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que creer que tenemos un Padre bueno, un Padre que nos da lo mejor a todos. Así que ese tiene que ser nuestro testimonio. Ahora estoy obviamente entrenando a un grupo de discípulos para entrenamiento evangelístico, para que ellos usen todos sus dones y ministerios para ¿cómo se llama? Empezar la obra evangelística, porque tenemos que empezar no solo a salir a través de Facebook y todas las redes sociales, sino también cuando salgamos y tengamos la oportunidad de testificar, tenemos que hacerlo, pero obviamente viviendo la palabra de Dios, testificando del poder de Dios que se está manifestando en nuestras vidas. Entonces, esto es lo que Dios quiere, que nosotros le demos testimonio al mundo de que Jesús es príncipe de paz.
es nuestra paz en medio de la tormenta. Solamente Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento y que Él nos guarda en completa paz cuando nosotros realmente estamos enfocados en Él, pensamos en Él y tenemos los pensamientos de Jesús, la mente de Cristo. Y obviamente esa paz es la paz que necesitamos transmitir a otros para que ellos también, ¿no? Crean y reciban a Jesús. También otra de las cosas es que Dios está posicionándonos, nos está posicionándonos ya, porque lo que yo ya he percibido es que a partir de junio ya se empiezan a abrir puertas, ya Dios está empezando en verdad a abrir puertas desde este mes, está empezando a cambiar muchas cosas, pero puertas mayores se van a abrir ya a partir de junio, julio definitivamente. Eh, Aquí ya estamos, bueno, avanzando mucho más también con muchas cosas. Ya Dios nos está preparando ya para movernos también hacia otro lugar. Pero lo que principalmente Dios quiere, y es el propósito del Señor en este tiempo de cuarentena, es crear, romper odres viejos y crear odres nuevos. ¿Para qué? Para que reciban lo nuevo que viene. Porque cuando salgamos de todo esto no vamos a encontrar un mundo igual. Eso se lo tienen que así aprender y cambiar su chip en la cabeza. Ya desde ahora muchos ya están haciendo reingeniería, están haciendo, como si se están reseteando hasta sus computadoras. Tenemos que resetear los ministerios y tenemos que recomponer las cosas, ¿se dan cuenta? Entonces, no podemos permitir que el enemigo tome ventaja sobre todo cada uno de nosotros. Entonces, es él el que tiene, obviamente, que retroceder y no tiene por qué seguir llevándonos a lo antiguo y nosotros quedarnos estancando en lo antiguo, porque eso no es lo que quiere el Señor. Así que tenemos que prepararnos para las cosas nuevas, tenemos que prepararnos para que las cosas se muevan rápido también. Así que van a haber movimientos muy rápidos, van a haber realineamientos. Algunas personas aún van a tener que moverse de trabajo, van a tener que cambiar negocios, van a tener que cambiar hasta de profesión y de muchas cosas para avanzar. Lo mismo nos va a pasar a nosotros en la iglesia también. Así que van a aparecer cierto tipo de movimientos repentinos y avances rápidos. Y obviamente el realineamiento será el resultado de estas nuevas asignaciones que empiezan a venir a cada uno de nosotros. Así que el propósito de todo esto es que Dios nos va a llevar al lugar correcto, nos va a llegar al lugar específico asignado para cada uno de nosotros, y todo esto se va a dar en el tiempo correcto. Otra de las cosas es que tenemos que seguir luchando por el avance. Vamos a ver también algo, es que en este tiempo que nos sentimos también tan débiles, Dios nos recuerda su palabra, porque hay mucha gente que se ha estado sintiendo debilitada, se ha estado sintiendo con pocas fuerzas, se han estado sintiendo con mucha lucha y resistencia espiritual, sobre todo estos meses de tantas pruebas, estas semanas, ¿no? Entonces el Señor nos dice también en este mes: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana yo me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto decía Pablo, ¿se acuerdan? Cuando él tenía ese aguijón en la carne. ¿Por qué? Porque él tenía mucha resistencia del enemigo, o sea, tenía que pelear con el enemigo y encima tenía esa persecución de sus propios hermanos. Entonces, sobre todo los del ministerio apostólico y los que estamos llamados a trabajar en ministerios apostólicos y en equipos apostólicos y los que cargamos la unción apostólica, lo vivimos esto, de verdad, todos los meses, que por más débiles, cansados que nos sintamos y vemos tanta lucha alrededor nuestro y tanta persecución y tanta difamación y falsas acusaciones que lanzan contra cada uno de nosotros, de verdad lo hacemos por amor a Dios y por amor a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, de seguir avanzando firmemente y fielmente, porque tenemos que gloriarnos en estas debilidades, tenemos que gozarnos en las persecuciones, en las tribulaciones, para que repose el poder de Dios sobre nosotros. Por eso que
nos tiene que bastar la gracia de Dios para seguir avanzando en todo esto, en las cosas ministeriales. Algo más que tenemos que ver es lo que también decía Pablo en 1 Corintios 9, donde hablaba desde el 24 al final. El versículo 24 hacia el final dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, dice ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Se dan cuenta? Entonces, él comparaba, obviamente, también la vida cristiana como una carrera. Entonces, ahora lo que Dios nos está mostrando y nos dice es que ya no miremos lo que vamos dejando atrás, sino que pongamos nuestra mirada en Jesús y sigamos adelante, pero sobre todo que veamos que tenemos que ir, obviamente, por un premio que es llegar a la meta en Cristo Jesús. En Hebreos 12:1 también dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro la gran nube de testigos, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que de la misma manera que Jesús terminó su carrera, ¿no? También nosotros tenemos que llegar a terminar nuestra carrera. Así que tenemos que seguir adelante poniendo nuestra mirada en Jesús, porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros sigamos adelante, luchando por nuestro avance. Así que eso es lo que tenemos que ver. Acuérdense que aún David, cuando en 1 Samuel 30 aún él había perdido todo, dice, y sus perseguidores estaban listos para matarlos. Dice en 1 Samuel 30, el versículo 6 específicamente dice: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Dice: pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Así que este es tiempo de fortalecernos en el Señor, amados hermanos, para prepararnos a seguir avanzando, porque si no recibimos la fuerza del Señor, no recibimos el poder de Dios y no nos podemos prepararnos para entrar ya en un nuevo tiempo de victoria y promoción que está viniendo, porque ya estamos saliendo de este tiempo de pruebas, estamos saliendo de este tiempo de transición, de este tiempo de tribulación. Así que quiero animarles a todos ustedes a que sigamos adelante, porque viene este tiempo de oraciones respondidas, estamos viendo grandes respuestas de Dios en este mes. Ya luego de mayo las respuestas van a ser realmente muy poderosas y sobrenaturales. Nosotros mismos después de la Pascua hemos recibido poderosas respuestas de Dios, pero lo que viene va a ser mucho más, va a ser más glorioso. Dios me mostró hoy día una visión que venía una expansión de gloria, una explosión de gloria, de grandes victorias, vienen promociones y recompensas para todos los que han resistido, y también porque nos preparamos a ver en este mes, en el día 31 específicamente, vamos a cerrar el mes con el tiempo del Pentecostés, así que tenemos que prepararnos a celebrar la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta del nacimiento de la iglesia, porque proféticamente está naciendo una nueva iglesia alrededor del mundo y nosotros somos parte de esta historia. Así que, amados hermanos, voy a terminar leyéndoles solo el Salmo 20 para orar por cada uno de ustedes, pidiendo la victoria de Dios sobre nuestras vidas, especialmente sobre sus vidas, porque en el Salmo 20 dice, del 1 al 5, solamente voy a leer. Ustedes lo pueden leer en sus casas porque es una oración pidiendo la victoria, así que lo pueden orar en sus casas. Yo solamente quiero declarar sobre tu vida esta palabra: que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el nombre del Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde el santuario, desde arriba, del trono de Dios, que de Sión te dé su apoyo, que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos, que te conceda lo que tu corazón desea y que haga que se cumplan todos
tus planes. Así que nosotros celebraremos tu victoria y en el nombre de Jesús vamos a desplegar esas banderas celebrando la victoria en este año, porque de todas maneras vamos a ver las promesas de Dios y las victorias de Dios, y así va a ser en el nombre de Jesús. Así que los bendigo a todos ustedes, estamos muy pronto conectados, que esta palabra sea realmente calando en tu corazón, que se haga vivo en tu vida y que puedas entender el propósito de Dios en este tiempo de pausa, este tiempo de preparación, porque Dios nos lleva a cosas mayores. Así que enfoquémonos solo en el Señor y sigamos avanzando esta carrera de fe, en victoria, de gloria en gloria y de victoria en victoria. En el nombre de Jesús. Muchas bendiciones. Hasta pronto. Bye bye.